En el vídeo anterior veíamos cómo Vivien Leigh había luchado para conseguir el papel de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Y resulta que años más tarde volvió a leer otro libro, Un tranvía llamado Deseo, y se enamoró del papel de Blanche Dubois, que era una mujer atormentada que no podía afrontar la realidad y se montaba su propio mundo lleno de fantasía. Esta obra fue escrita por Tennessee Williams, al que ya nombramos en los artistas que tenían trastorno bipolar. Este escritor también padecía de nuestra enfermedad. Primero interpretó la película en el teatro. O sea, se hizo primero la obra de teatro y más tarde lo adaptaron el guión para el cine. Y en esa época su hija, Suzanne, a la que recordemos había abandonado cuando era solo un bebé, estaba viviendo con los Olivier, tenía unos 17 años. Y lo que recuerda de esa época eran las discusiones entre la pareja. Dice que eran como batallas teatrales, que conocía el temperamento de su madre, pero que la película estaba haciendo estragos en su temperamento y eso le preocupaba. El daño que esta obra le causó a la ya trastornadamente de Vivien iba a ser severo. Años después ella misma lo reconocería. Blanche es una mujer a la cual le han despojado de todo. Es una figura trágica y la comprendo, pero interpretarla casi me hizo caer en la locura. En cualquier caso, la interpretación de Vivien fue tan excelente y aclamada que al final ganó el Oscar a la mejor actriz por su interpretación. Hay que recordar que la interpretación masculina estaba a cargo de Marlon Brando, que en aquella época comenzaba sus andaduras por los largometrajes y clavó el papel de Stanley, con lo cual fueron dos monstruos trabajando en una misma película. Inmediatamente después de la película, Vivien tuvo un colapso mental y entonces tuvieron que tratarla de nuevo con terapia electroconvulsiva. El estado mental de Vivien había empeorado de tal forma que Olivier se vio obligado por fin a reconocer la gravedad de su trastorno. Descubrió que estaba sufriendo un dolor tan grande que no podía enfrentarse a él. Al volver una noche, encontró a Vivien hecha un ovillo en un rincón de la cama, desolada, retorciéndose las manos y llorando inconsolablemente. Hubo temporadas en las que permanecía alejada de los rodajes un mes y medio, el tiempo justo como para salir de su situación maníaco-depresiva. En otras ocasiones tenía hundimientos profundos con sus periodos de abatimiento, pero eran breves, con lo cual no tenía que coger ninguna baja, como llamaríamos ahora. Decía Vivien: cuando me encuentro realmente deprimida, soy como una ameba en el fondo del mar. Como a cualquiera de nosotros, los avisos a sus depresiones empezaban con la alta vivacidad que tenía durante las euforias, temporadas en las que no podía dormir y que tenía una irreprimible animación. El método normal de la época eran las terapias electroconvulsivas y además administrar sedantes. Entonces, Vivien tuvo que ser ingresada en diferentes ocasiones. Como ya hemos comentado al finalizar la película de Un tranvía llamado Deseo. Bueno, pues hubo otro internamiento cuando estaba empezando a rodar una película que nunca llegó a finalizar, La senda de los elefantes. En esta película parece ser que tuvo momentos agresivos contra el director, contra actores. Sus momentos de ira eran irrefrenables y tuvieron que llevársela con fuertes agitaciones, peleándose, bueno, se volvió violenta.
Se la llevaron y le dieron el tratamiento que os digo, el electroconvulsivo. Hizo centenares de películas y obras de teatro. Bueno, pues de la única de la que la despidieron fue de La senda de los elefantes y fue sustituida por Liz Taylor, que se encargó de interpretar su papel. Como veis, se puede determinar que Vivian tenía trastorno bipolar tipo 1 porque las manías eran mucho superiores a las depresiones, pero fluctuaba entre ambas como hacemos los que tenemos trastorno bipolar tipo 1. Y vamos a dejar un descansito de esto para anunciar que tuvo un tercer amor muy importante en su vida, Jack Merivale. Jack Merivale era un actor como Olivier y Vivian que se enamoró de ella cuando ellos dos todavía estaban juntos. Cuando Vivian había ya fallecido, Jack concedió una entrevista y en ella dijo, explicando cómo había conocido a Vivian: me quedé absolutamente atónito ante esa graciosa criatura bajando los peldaños de la escalerilla del avión. En ese momento me sentí totalmente enamorado de ella y no tuve la menor duda de que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos. En 1960 se convirtieron en compañeros antes de convertirse en amantes, apasionados y muy tiernos entre ellos. Jack no tenía ni idea de la prolongada historia de ataques depresivos recurrentes sufridos por Vivian. Y durante el periodo en el que estuvo con él, tuvo una época depresiva más larga de lo común. Vivian, abrazándose fuertemente a él, le dijo: no les dejarás que me manden a una casa de locos, ¿verdad que no? Y él contestó: será pasando por encima de mi cadáver. Nunca lo permitiré, tienes mi palabra de honor. Y lo cumplió. Un nuevo doctor, familiarizado con sus problemas, prescribió una nueva medicación y escribió una carta de consejos para cualquier médico que tuvieran que llamar en caso de emergencia. Después de este halo de luz en su futuro, tenemos que hacer un inciso hablando de la tuberculosis que padeció desde 1947, que es cuando tuvo su primer acceso. Tuvo que guardar reposo durante meses, aunque ella estaba deseando trabajar, pero los médicos le dijeron que tenía que dejar el tabaco, el alcohol y que solo podía recibir visitas de personas contadas a la vez. Y fue en 1900, ahí estaba con Laurence Olivier, pero fue en 1967, cuando ya estaba con Jack Merivale, sí, en el 67, que tuvo una recaída de esa tuberculosis crónica, que creían que se había curado en el 47, pero parece ser que no. Como no se hacía pruebas físicas, sino que estaba más pendiente de su estado mental, parece ser que se dejaba un poco en el plano físico. La segunda recaída estuvo tosiendo sangre. A pesar de que estaban en verano, les extrañó que tosiese tanto, pero al ver la sangre llamaron al médico, le hizo una radiografía y vio que tenía un agujero en el pulmón, un agujero negro. Ahí es cuando saltaron las alarmas y Vivian empezó con un descanso más estricto y su habitación parecía una farmacia con todas las medicinas que tenía que tomar. Una noche, volviendo del teatro, Jack buscó a Vivian por la casa y cuando entró en el dormitorio se la encontró tumbada en el suelo, a medio camino entre el dormitorio y el baño. Ahí se dio cuenta de que algo ocurría, no quiso ponerse en lo peor y le hizo el boca a boca, pero Vivian ya había muerto. Fue en 1967 y la desesperación de Jack fue notoria.
Y es que se unían varios factores. Solamente llevaban 7 años de relación. La tuberculosis no había aparecido en sus vidas desde hacía 20 años, con lo cual era una enfermedad descartada. Y Vivian tenía solamente 53 años cuando falleció. Esas cosas marcaron la vida de Jack y de todos los de su alrededor, que leyeron horrorizados como Vivian Leigh, la gran Escarlata O'Hara y la gran Blanche Dubois había fallecido. El 15 de agosto de 1967 se practicó un oficio en el que su primer representante dijo las siguientes palabras: era una gran belleza, una estrella natural, una consumada actriz en la pantalla y una personalidad poderosa y versátil en el mundo del teatro. Así es como termina la historia de esta gran actriz y parece ser que gran persona.